Muy bien, cordial saludo. Andrés, bienvenido nuevamente a este espacio donde compartimos ideas. La última vez que conversamos fue sobre cómo definir una hoja de madurez para una oficina de proyectos. Hoy vamos a conversar un tema bien interesante, también complementario, y es sobre la nueva guía que tiene el PMI para el diseño, montaje, administración, madurez de una oficina de proyectos. Andrés es una persona con más de 10 años de experiencia en temas de oficinas de proyectos. Trabaja para Sistemas Expertos y es responsable o director de la unidad de PMO. Y mi nombre es Juan de Dios Londoño. Para quienes no me conozcan, soy el gerente general de Sistemas Expertos desde hace 38 años, fecha de su creación. Hombre Andrés, esta guía de la que vamos a conversar hoy es una guía pues muy esperada por toda la comunidad, y es de anotar algo. El PMI ha liberado históricamente una serie de marcos. Tiene un marco para la gerencia de proyectos que está en el PMBOK, tiene un marco para gerentes de portafolio, gerentes de programas, tiene un marco para valor ganado, pero históricamente no había sacado un marco para una oficina de proyectos. Hace unos años, yo recuerdo, por acá en el 2005, 2008, no sé, por los lados, el PMI acostumbraba a tener unos grupos específicos de interés. Y en su momento había un grupo que llamaba PMO SIC, Project Management Office Specific Interest Group. En ese grupo recuerdo que sí salió un documento. Para mí es como el único documento que ha habido sobre temas de proyectos, de PMOs. Pero ese documento lo que hacía era contar experiencias de PMOs, pero no tenía un marco, una propuesta. Por eso es lo innovador que tenemos hoy día y es lo que vamos a estar conversando este rato. Yo creo que con esta adquisición del PMO Global Alliance y con esa nueva guía, vamos a tener unos insumos muy buenos en las empresas para lograr un mejor diseño, rediseño, madurez de una oficina de proyectos. Andrés, yo creo que lo interesante de esta conversación es que aunque vamos a revisar la nueva propuesta, tú y yo en Sistemas Expertos ya venimos trabajando hace un buen rato con muchas de las bases que se proponen en la nueva guía. De hecho, hemos evolucionado con la metodología del PMO Value Ring. Andrés, para darte la palabra, mira, hay muchas opiniones en el mercado sobre esta nueva guía, webinar, conferencias, pero todos de pronto han sido un poco muy descriptivos, no tan pragmáticos. Y creo que en este espacio vamos a poder comentar algunos de los elementos de herramientas y prácticas. Y empecemos muy antes con una pregunta. En tu opinión, esta nueva guía de PMO que tiene ya el PMI, sacada el 4 de febrero del 2025, ¿qué piensas? ¿Esta nueva va a impactar? ¿Qué tiene de novedoso? Cuéntanos un poco, una pequeña introducción sobre esta nueva guía. Bueno, Juan, muchas gracias por el espacio y gracias por la presentación. De acuerdo con lo que tú dices, que el PMI no había hecho mayores publicaciones salvo las que tú citas, y se me viene otra a la mente en el 2018, donde hablaba de gerencia organizacional de proyectos. Ahí generó una guía donde hablaba de portafolios, programas, proyectos. Hablaba algo de PMO. Los dos, tres primeros capítulos hablaba algo sobre PMOs, y eso es un poco más profundo de lo que hablaba el PMI sobre los tres tipos más convencionales de oficinas de proyectos, que son la directiva, la de control y la de apoyo. Entonces, esa es otra que se me viene, pero no de la mayor profundidad. Y ya por fuera del PMI en su momento, el Global Alliance, en el 2010 sacó el tema del Value Ring, y ese Value Ring fue popularizándose cerca del 2017 y tomó mucha fuerza hasta que 2023 lo adquirió el PMI, y hasta el 2024 sacó un congreso, no me falla, es en Turquía. Publicó este nuevo modelo, y solo hasta el 4 de febrero 2025 es donde ya voy a conocer esta guía. Con ese pequeño barrido te cuento un poco qué encontré o qué llamó la atención sobre esa guía. Primero, digamos que lo que se refuerza, lo que ya se había hablado, y es que busca este nuevo modelo que se llama PMO Flywheel. Así es el nuevo nombre del Value Ring.
un anillo mucho más robusto. Ya te mostraré imágenes, donde volví otra vez a ser centrado en el cliente, concentrarnos en la entrega de valor, no ponernos tanto a pensar sobre los nombres, que si es una PMO de soporte, que si es un centro de excelencia, que si es una directiva de control, XMO, en fin, sino concentrémonos en los servicios. Ahora en esta versión se habla más de resultados o de outcomes. Y esa figura de anillo también lo ha dicho Américo Pinto, que es el fundador de este Value Ring y que lleva la batuta en esta nueva guía, que el tema de anillo busca tener una visión flexible, donde puedes estar en un paso, devolverte, y eso le da un tema de agilidad. Lo había mencionado la versión anterior, pero tiene mucho más fuerza ahorita. Digamos que viene con temas nuevos. Habla de escenarios, habla básicamente 8 escenarios. Te menciono algunos, que PMO en crisis, que PMO en crecimiento, que PMO en kickoff, que PMO rezagada, algunos tipos de PMOs, que eso te permite decir, bueno, yo lo clasifico en alguno de estos 8 escenarios, entonces usted tiene que encontrarse seguramente con estas y estas tendencias. Eso te ayuda mucho más a hacerte un marco global como, bueno, primero no soy el único en el mundo, y segundo, hay una receta que me ayuda a saber por dónde ir, porque igual cada una tiene su realidad. Habla de cultura organizacional, le hace mucha fuerza como que mire dónde está. Antes se mencionaban 8 pasos que usted seguía en cualquier parte, ahora dice mucho cuidado dónde se encuentra, en qué organización, qué tipo de, de servicios presta. Habla de un PMO charter, así como tenemos acta de constitución en los proyectos, ahora me dice acta de constitución de las oficinas de proyectos, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus servicios y demás. Habla de alinear a los procesos del negocio, y habla de un elemento que es reconocimiento del valor, que es diferente al valor. O sea, un tema es generar valor, que ya lo había dicho y lo fortalece. Ahora habla de reconozcámoslo. No solamente brindémoslo, sino, como diríamos coloquialmente, cacareemos qué está haciendo esa oficina de proyectos. Entonces, eso es lo nuevo, y yo te diría que es bastante interesante y tiene mucho tema pues para profundizar. Sí, demasiados temas. Uno en la calle escucha con frecuencia o en las redes leer que dice, no, es que la agilidad ha muerto. Y lo cual no es verdad. Lo que ha muerto de pronto es la práctica mal hecha que se estaba haciendo. Ayer nada más hablaba con una persona y me decía, no, es que las PMOs han muerto. No, tampoco. Yo creo que lo que ha muerto de pronto son las prácticas que la gente tiene. Pero si uno piensa que de pronto se está creando una imagen sobre que las oficinas de proyectos no son tan eficientes, que las oficinas de proyectos de pronto puede que estén en un segundo plano, en fin, yo me hago una pregunta, hombre, ¿y cómo va a ser, qué tan fácil es o no para un director de una PMO, para el equipo de la PMO, para el patrocinador de una PMO, adaptar todas estas nuevas tendencias y esta nueva propuesta de este marco de la guía del PMO, del PMI PMO? Mira, Juan, pues en cuanto a ese tema, como te mencionaba al principio, es novedoso, poco más de un mes de salido. Uno escucha muchos consultores que mencionan y dicen, bueno, yo monté X proyectos de dimensiones muy amplias aplicando este modelo y tuve estos resultados, y es muy bueno porque me llevó a cabo este proyecto que es de múltiples países y regiones y X, Y, Z. Escucha mm, cuando hablan de este framework. Y la verdad, cuando uno es conocedor del tema, se da cuenta que son personas profesionales muy buenos, con mucho conocimiento, que en su momento llevaron a cabo oficinas de proyectos y sacaron esto adelante, pero no propiamente utilizando el marco, porque pues, no ve que los principios sean coherentes con las charlas. Y otros consultores lo hacen desde el punto de vista de hipótesis, ¿cierto? Entonces, yo supongo que si aplicamos estos nuevos pasos, si aplicamos estas cosas, obtendremos estos resultados,
o estos son muy buenos porque seguramente nos darán X o Y resultados. Entonces, pocos he visto que sean diciendo que se evidencie que realmente aplicaron el framework y es natural porque pues está saliendo. ¿Qué pasa con sistemas expertos? Nosotros, digamos que empleamos un modelo, lo llamamos SEO, PMO Value Ring, es porque tomamos muchos de los pasos, pero vimos que le hacían falta, habían ciertos huecos entre paso y paso, algunas necesidades que dijimos, venga, nos hace falta conocer la cultura, nos hace falta conocer ciertos elementos. Entonces lo llamamos SDPM Value Ring porque tomábamos el Value Ring como base, le aumentábamos unos pasos y decíamos, este es el modelo que vamos a utilizar y lo venimos utilizando desde el 2019. Una sorpresa muy grata que ahora que sale este modelo, pues ya veníamos chequeándolo porque primero sale la versión borrador antes de salir la versión oficial y muy gratamente veíamos que muchos de los pasos que estábamos proponiendo se implementan o los presentan en esta nueva guía. Entonces, ejemplo como el assessment, o sea, no entrar a diseñar, sino que venga, evaluemos cómo estamos, en qué cultura, qué prácticas tienen, cuáles son las alineaciones con los servicios que se presentan. Eso ya lo venimos haciendo mucho tiempo y lo pone ahora este nuevo modelo, al igual que el PMO Charter, el PMO Charter donde decimos antes de diseñar la oficina, cuál es la misión, cuál es la visión, qué nos esperan esos interesados o esos clientes internos y externos, qué esperan de esa oficina de proyectos, los riesgos, no riesgos de proyectos, riesgos del montaje de la oficina de proyectos o temas como la hoja de ruta. Entonces, sí, bueno, esto vamos a mejorar en primera instancia y qué vamos a hacer a futuro. Y la estructura de la PMO. Entonces, este marco es muy amplio, muy robusto, tiene muchas herramientas, muchos pasos, pero muchos de los que tiene nosotros ya podemos hablar con cierta propiedad, porque ya los hemos vivido, ya tenemos resultados. Entonces te diría que es manejable, es aplicable Ok, con la experiencia adecuada. ok. Sí, eh, con estas andanzas en temas de proyectos, yo recuerdo para en el 2000 y pico que yo veía una cantidad de modelos para montar PMOs, pero cada quien se inventaba una forma y realmente de todos los modelos que revisé, el que más me hizo eco, sí, definitivamente fue el PMO Value Ring, que está en el 2010, porque realmente pues, le da una importancia grande a las expectativas del cliente y con base en las expectativas cuáles deberían ser las funciones que la oficina de proyectos haga. No simplemente porque yo como consultor me antojé a decir, es que la PMO es esta, no, es lo que la gente espera. Y ahí empezamos a trabajar el PMO Value Ring 2010 con varias compañías. Recuerdo que hicimos trabajos con la Bolsa de Valores, con Empresas Públicas de Medellín, con varias constructoras. Tú nos podrás mostrar, de pronto hasta gráficamente, si tienes una ayuda mejor todavía, para poder ver cómo se integran, en qué nos apoyamos nosotros cuando elaboramos el modelo de sistemas expertos, el SEPMO o EBR, cómo se integra desde el 2010, el que hemos utilizado, y la nueva versión, la del 2025. Creo que sería interesante ver esos componentes y dónde nos diferenciamos, dónde nos integramos y demás. Claro, Juan. Entonces te voy a mostrar unas láminas donde hago ese comparativo, el SPMOR nuestro, el 2010 y Ok, el PMO Flywheel, que es el que tenemos actualmente. 2025. Ok. Entonces, 2025, correcto. Y el énfasis, sobre todo, que le vamos a hacer que te pretendo mostrar aquí, de nuestros pasos, que son 9 pasos, es porque de estos podemos hablar con propiedad. O sea, lo que queremos decir es, tomamos, si el modelo 2025 es mucho más grande, pero de estos te puedo hablar con propiedad e inclusive ya desde un punto de vista de hipótesis te puedo hablar de los otros elementos que aún no hemos apropiado, que aún no hemos explorado con suficiencia. Pero básicamente, un recorrido sobre los pasos, que es analizar la situación actual y cada paso que te lo voy a hacer para ir profundizando en la comparación, lo voy comparando con el modelo 2010 y el modelo del PMO Flywheel, el 2025. Entonces, ejemplo, este primer paso, analizar la situación actual, que yo llamo es como ir al gimnasio y que el instructor me tome las medidas antes de empezar cualquier cosa y me diga cuáles son
problemas de salud que tengo. Nosotros lo hacíamos en un paso, mediante talleres, mediante entrevistas y otros elementos que si me da el espacio, pues les muestro algunas herramientas. El 2025 dice, listo, también se va a hacer cultura organizacional, estructura, temas de la industria, temas de mandato, temas de gobierno, temas de estrategia. Mira que está varios, estoy hablando de la descripción periférica del anillo y del primer círculo, e inclusive del primer paso, ya del círculo interno, que son los 10 pasos que se extendieron en esta versión. En el 2010 esta parte no se hacía. Yo empezaba a hacer el diseño y empezaba a hacer los entrevistados y decir cómo se sueña esa oficina de proyectos. Entonces aquí nos diferenciamos en 2010 Sí, y nos alineamos con 2025. sí, perdón, sí, claro, yo me acuerdo que cuando empezamos este ejercicio nos tocaba por aparte del marco ir a averiguar, bueno, cómo es la compañía. Y para eso en el diagnóstico pues nos apalancado mucho en el OPM3, que ha sido una bendición realmente. Así es, Juan. Ese OPM3 que, digamos, en su esencia se suspendió, ¿no? Que tipo 2014 el PMI ya no volvió a avanzar por ahí. Dejó quieta la certificación y inclusive el documento no se volvió a actualizar. Sí fue una base, venga, estamos arrancando desde el diseño y no teníamos una base sólida, un marco interesante para hacerlo. Pues el OPM3 del PMI nos sirvió, eso sí, adaptado y reducido porque era demasiado robusto, pero nosotros ya lo aplicábamos e inclusive en la versión 2025 hay unas preguntas y hay unas herramientas que ofrece la guía para hacerlo, pues. Entonces, aparte de este punto, ¿con qué seguíamos? Analicemos el público. Ese analicemos el público, ahí sí, digamos que, perdón, ese analicemos el público, ahí sí, el 2010 también lo hacía. E inclusive si te das cuenta, pues para la gente que nos esté viendo, este modelo, estos 9 pasos, los que tienen unas banderitas, es porque tomamos este paso del modelo 2010. Entonces, esta bandera es este paso que surgiera aquí el 2010, aquí lo estamos haciendo nosotros con algunas cosas diferentes, pero en esencia estamos tomando este paso del Value Ring. Y es un paso natural el 2025. Aquí estamos alineados los tres, que hay que coger el público, mirar qué expectativas y qué servicios requiere. Siguiente paso, que es mezcla de servicios. Entonces ya me dice, bueno, yo persigo estos beneficios o estos resultados, ahora pasando al lenguaje actual. Aquí digamos que en la versión 2010 se buscaba equilibrar, es decir, como en la primera instancia miré qué deseaba el comité directivo, la PMO, los líderes de proyectos, miré los deseos de todas las diferentes áreas y las ponderé, diseñaba sus procesos y seleccionaba indicadores. Nosotros lo hacemos en un solo paso más resumido y coincide con la versión más simple de hacerlo en un solo paso del 2025. Continúo la explicación. Cuarto, la estructura. Interesante, en el 2010 no nos hablaba de una estructura, o sea, no nos decía en qué parte del organigrama va, cómo lo va a configurar, cómo lo va a hacer, cuántas personas lo deberían conformar, porque recordemos que esto sirve para diseñar o rediseñar, entonces pueda que ya me digan las personas son tres y monte la PMO con estas tres personas, o en compañías donde nos dice queremos montar una PMO, sí, entonces ¿cómo la dimensionamos? No existía ese modelo. Aquí está, e inclusive en las herramientas y técnicas dice revisar asignación de recursos, pero digamos que si tú lees la literatura actual, porque recordemos que la guía pues va a tener una serie de herramientas que nos hablaba Américo Pinto en las charlas que nos ha dictado, que, la, que se van a seguir una serie de anexos donde se van a dar herramientas a la comunidad. Hoy en día no existe, hoy en día no hay una forma donde me digan así calculas o con estas herramientas mira la estructura de la PMO, ¿no? Aquí para ser breve, nosotros tenemos una triple restricción y la hemos manejado ya por cerca de 6 años. Nos decimos, si en proyectos predictivos está alcance, costo y tiempo para tomar estos
pilares o estos vértices del triángulo. Aquí en un diseño de la PMO cuántos servicios voy a prestar, cuántos proyectos voy a manejar, entonces me dice cuántas personas. O si no, pues si las personas me las dan fijas y me dicen estos son servicios que va a prestar, entonces venga, de pronto no a todos los proyectos de la organización, sino que me concentro en los estratégicos. Esta es un tema que hemos manejado, yo no lo he escuchado pues a otros consultores, desconozco si alguien ha apropiado ese concepto, pero es un concepto que a nosotros nos ha servido mucho y lo hemos aplicado. Mm, Continúo. Paso 5, el equipo. Todos tres tienen este paso y es mirar qué características requiere un equipo. Ojo que no son las características y habilidades de un líder de proyecto, es de un miembro de la oficina de proyectos. Miramos esas habilidades que se requieren y las cruzamos con los servicios que se van a prestar. Paso también que tomamos del 2010, paso que también menciona este 2025. Lineamientos de gobernabilidad de la PMO y la gestión organizacional del proyecto, como tal como ese concepto no lo menciona, y nosotros vamos un poquito más allá. Digamos que ordenamos la casa, hacemos el proceso, los servicios, que puede ser metodología, herramienta, mentoring, entre otros, y diseñamos muy bien la oficina de proyectos, dónde va, pero cómo se comunica con las demás áreas o los demás procesos de la organización. Nosotros digamos, no nos extralimitamos diseñando procesos ajenos, pero sí hacemos el pedacito donde, venga, con tecnología, al arrancar un proyecto, ¿qué va primero, la PMO o primero vamos con la parte tecnológica para ver si eso es un desarrollo propio, si vamos a comprar software, qué vamos a hacer, en qué momento entra TI, en qué momento entra la PMO? Esa parte de conversar, sí vale la pena diseñar el proceso y decir, la PMO con TI se va a entender así. La PMO con legal se va a entender así. Y hacemos ese pedacito, digamos que ese conector. De ahí para adelante el proceso de TI, el proceso de legal, pues eso no lo tocamos porque no es nuestro dominio, ni tampoco queremos tener injerencia donde no somos expertos. Paso 7, medir el desempeño de la PMO, la madurez. ¿Qué medimos? Los servicios, ya esos servicios que vamos a prestar, cómo van a madurar. Un servicio se puede prestar, pero está a nivel 1 o a nivel 4, y aquí el concepto de madurez es importante. No que entre más estratégicos somos más maduros, sino entre el servicio que venimos haciendo, cada vez lo hacemos mejor, vamos madurando. Ese concepto se mantiene en las tres. El tema de riesgos. Esa es una de las novedades que nos alegra, que conecta con esta versión 2025. Riesgos de la oficina de la implementación de la oficina de proyectos. En la 2010 no se mencionaba, no había una etapa como tal para este ejercicio. Y finalmente, la hoja de ruta. Tampoco había una hoja de ruta para 2010. En la versión 2025 sí. Sí la hay, aunque esta versión 2025, el PMO Flywheel, lo que te menciona es que tú nunca sales de este círculo. Tú siempre estás diseñando, mejorando, te devuelves o lo haces. Inclusive habla una ventana de 3 meses. Nosotros hasta ahora nos hemos apegado, recordemos que el marco de ese tipo de elementos lo tomábamos PMI y en ese momento había OPM3, y nos hemos ido estos 6 años con estos marcos de hoja de ruta que la literatura en su momento nos decía, mínimo marcos, ventanas de 6 meses, máximos de un año. Con eso nos ha ido bien, sin decir que no podríamos por qué explorar, a ver cómo nos da una ventana de 3 meses, y con este anillo, como lo menciona el tema 2025. Pero como te digo, aquí me concentro en lo que experiencia y que vivimos, darlo y certificar que nos ha funcionado, y con los otros elementos nuevos, pues irlos explorando. Hasta aquí, bueno, un poco me extendí, pero la idea era pues diferenciar un No, poco esos tres modelos. tranquilo, Andrés, yo creo que esa es estuvo súper claro, porque es súper bueno mostrar cómo nosotros en el modelo anterior tomamos elementos y cómo lo complementamos. Y en el gráfico que estaba mostrando, yo recuerdo en las consultorías el valor que generaba a uno, la satisfacción del cliente cuando, por ejemplo, éramos capaces de decirle, venga, ¿cuál es el equipo ideal para esta oficina de proyectos?
porque es que mucha gente dice, no, aquí no hay proyectos y la gente cree que es tener un director y tener 4 formatos o 5 formatos. No, ¿cuál es el equipo? ¿Cuál es la estructura? ¿Y cómo te vamos a hacer esa métrica para ver cómo se está desempeñando cada uno de ellos? No, muy, muy interesante, Andrés. Es más, para los que estén escuchando pues, esta conversación, vamos a dejar un par de links. Tú diste una conferencia, recuerdo, sobre el PM Value Ring de la versión 2010 de manera muy práctica. Ese es un link que vamos a dar. Y yo di una conferencia en un evento del PMO Global Alliance, también donde describíamos cómo entendíamos y cómo estábamos aplicando el PMO Value Ring 2010. Pondremos ese par de links. Venga, Andrés, pero hablando de herramientas, eso ha pasado en todas las conferencias. Algunos conferencistas, bueno, repiten el marco, repiten cada los componentes, o otros simplemente pues hacen referencia a prácticas de PMO, pero bajo otros modelos. Hablemos ya de herramientas. ¿Cómo nosotros hemos aterrizado, cómo tú aterrizas en las consultorías, ya con herramientas que le puedan servir a las personas para poder instrumentalizar todo este marco y cómo lo hemos logrado hacer? Mira, Juan, aquí también voy a presentar algunas herramientas prácticas que hemos utilizado. Entonces, aquí cinco herramientas rápidamente. Una herramienta que hemos utilizado nosotros es, nosotros tenemos una guía que es un Excel, donde tenemos ciertas preguntas que están estructuradas en cuatro grandes grupos. Preguntas estructurales, técnicas, culturales y recursos humanos. ¿Esos grupos de dónde salen? Recordemos que el PMI nos decía que tiene tres grandes dominios: proyectos, programas, que es cuando dos o más proyectos buscan un beneficio en común, y portafolio, que es la sombrilla donde van todos estos proyectos y programas, portafolios y subportafolios. Pero bajo esos tres están los habilitadores organizacionales, que es todo el tema de la cultura y todo el tema de estructural y digamos que el ADN de la organización. Entonces, realmente para hacer un assessment completo hay que barrer esos cuatro elementos. Y aquí viene el tema, aquí vienen las herramientas, pero y viene el énfasis que te mencionaba hace un momento cuando me decías qué tan fácil es aplicarlo, y tiene un tema mucho de expertise. Porque si bien PMI y los que tienen membresía, no estoy 100% seguro, pero creo que las versiones anteriores se pueden descargar. No podría descargar el OPM3 que tiene N mil preguntas para poder hacer este ejercicio. Pero ya el expertise te dice, ni loco, ante directivos, ante gerentes generales, presidentes de compañías, vaya a hacerle cientos de preguntas que, sin exagerar, es lo que trae el marco del OPM3. Ya nosotros, el expertise, el dominio, nos ha dicho, venga, no, usted tiene que tener una conversación fluida, o sea, sentarse a conversar. Dentro de esta herramienta, que esta primera herramienta tiene varias pestañitas, unas son tips, entonces usted cada vez que hace una entrevista tiene que partir del hecho de la privacidad, nadie se va a enterar lo que diga acá, lo que usted concluya va a ir estadísticamente, X personas dijeron esto o aquello para que sea muy transparente, ambiente privado, entre otros tips. Y viene un esbozo, digamos, sobre todo para la gente que va a iniciar en este tema de- de diseñar oficinas de proyectos, donde hay ciertas preguntas. Ejemplo, no, esto es sobre la organización, cómo adopta la gestión de proyectos para alcanzar las metas. Pero pues no lo vas a decir así, pero te sirve de guía, de libreto para ir llevando la conversación en lo que hace cuando ya domina, pues Ujú. es ir chuleando, bueno, ya barré estas preguntas, y ir tomando qué te va diciendo cada persona para luego poder dar un análisis y decir, bueno, el cuerpo directivo quiere esto, el cuerpo de PMO quiere aquello. Entonces hay una herramienta interesante en Excel con estos elementos. Una segunda herramienta, yo les mencionaba Perdón, que, Andrés, aquí señor, haciendo memoria, haciendo memoria. Yo me acuerdo cuando hacíamos estos diagnósticos con OPM3 hace mucho rato, que logramos la certificación hace como casi 20 años. Claro, en la propuesta mínima son como 512 preguntas, 500 y pico, y en la propuesta extendida, cuando dice quiero hacer una consulta completa, son como 2000. Obvio, la gente se enloquecía, la gente no quería contestar esas cosas, o uno adivinaba y metía al sistema información que no era. Yo sí he encontrado con esta metodología que tú estructuraste en esta herramienta muy chévere,
porque lo que sigue es una conversación. Y con la conversación, inclusive muchas veces, ni siquiera la gente se le hace la pregunta, sino que después cuando se revisan las preguntas, uno es capaz de inferir cuál era la posible respuesta que la persona dio, para no aburrir, obviamente, al entrevistado. Es decir, creo que se ha hecho un Sí, buen resumen de ese modelo que era muy sí, dispendioso. Juan, y la gente va muy, muy prevenida porque dice, bueno, ¿y qué tengo que saber? ¿Qué me van a preguntar? Como asustados si saben o no saben, o que se ponga en tela de juicio su conocimiento en gerencia organizacional de proyectos. Cuando uno empieza a conversar, porque realmente empieza a conversar eh, problemas, expectativas y demás, y deja que el curso de la entrevista siga su camino, no como que, bueno, ya me contó, corto, preguntados, no. Lo que hace es uno seguir el flujo y con el flujo va llenando ciertas preguntas que por la estrategia que hemos tenido nosotros, muchas veces lo llenamos con dos o más entrevistados. ¿Por qué? Porque realmente el volumen de información es grande y ya comprobado que un directivo no te va a dar más de una hora. Entonces ya esto está madurado. La herramienta, hay algunos elementos y ahorita les comento un tema chévere que les vamos a promocionar, un acompañamiento gratuito para que darles estos tips y que ustedes también puedan aprovecharlos en las organizaciones. Ah, súper, eso me sonó Mm, muy bueno. sí, ahorita lo profundizo Ok, barriendo todas dale, las Andrés, herramientas. dale. Listo. Una segunda herramienta. Les mencionaba que puede ser a través de entrevistas o puede ser a través de talleres. Entonces, ¿cómo se hace un taller? ¿Cómo no perdemos el hilo? ¿Cómo lo llevamos paso a paso? Entonces les mencioné tres dominios y los habilitadores organizacionales para mencionar como el universo, los cuatro grupos. Pero recordemos que proyectos, solamente de proyectos, ya hablamos de proyectos predictivos, de proyectos ágiles, de proyectos híbridos. Entonces aquí pues obviamente es un ejemplo de todo el universo que puede tener el tema de ejercicios. Pero aquí les muestro, íbamos a hablar temas predictivos, entonces decirle, bueno, hay prácticas, hay marcos, hay preguntas eh, que una práctica puede estar en uno de más marcos, entonces uno les va mostrando gráficamente, les va haciendo las preguntas, va haciendo talleres, va contestando y nos ha traído muy buenos resultados. En este ejercicio, ejemplo, hicimos un ejercicio en EPM y hemos hecho ejercicios en Edenco, en otros clientes donde hemos manejado, venga, manejamos este taller y se hace liviano. O sea, lo que nosotros buscamos básicamente es capturar la información de la forma más agradable posible. Y así como es agradable entrevistas, también está otras modalidades que son a través de talleres. Otro elemento importante del Value Ring 2010, que venía una herramienta, un software, que entiendo que ahorita se está actualizando para la versión 2025, pero en esa herramienta te decía, usted escoja 30 beneficios que espera una PMO, mérquelos y esto se hacía, ese proceso se hacía con diferentes entrevistados, al final no pondera, metía un algoritmo y me decía los servicios que deben prestar son aquellos. Nosotros tomamos toda esa información es libre, afortunadamente Global Alliance la publicó. Nosotros, ¿qué hicimos? Para, digamos que, facilidad de los clientes y que no tuvieran un costo. Trajimos toda esa información, hicimos nuestro propio sistema y replicamos en ciertas partes lo que hacía ese software para nosotros tenerlo como apoyo en los ejercicios que hacíamos de consultoría de PMOs. Y una parte interesante fue esta herramienta. Capturar que la gente votara por el top 5 de los servicios que esperara. Y aparentemente es muy sencillo. Pues un Excel, escoges 5, esas 5 se van. Y nosotros lo hacíamos y luego nos daba una dificultad particular cuando íbamos a decirle, se votaron estas 5. Y para contar una anécdota y hacerlo un poco más práctico y contarles. Resulta que la gente votaba por, básicamente, casi entre las 10 primeras opciones, votaba las 5. Y nosotros encontrábamos que siempre, casi que en las 10 primeros servicios, la gente escogía las 5. Me dio curiosidad, lo que llaman por ahí malicia indígena, o como si que la mayoría de empresas que son muy diferentes, con realidades diferentes, votan las 10 primeras. Les cambié el orden y votaban entre las 10 últimas.
¿Qué me di cuenta después de hacer ejercicio varias veces? La gente no lee, dice, este está chévere, este está chévere, este está chévere, ya escogí 5, ya no leo más. Entonces, el ejercicio empezaba a quedar cojo, pues, entonces, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Entramos regañando a los gerentes generales, a los vicepresidentes de las compañías, o nos adaptamos nosotros? Claramente fue la segunda. Entonces, ¿qué les dije? No, saliéndome un poco de la metodología, escoja usted las 30 que le parece. ¿Cuál de las 30 les parece importante? Al decirle cuál de las 30 les parece importante, leían las 30 abierto, porque esto no es un forms que se manda, cosa que es una ventaja con respecto a la herramienta. No me parece bueno que se mande y lo devuelvan, no. Lea las 30, si quiere se las leo yo, va votando, me dice, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, por eso tenía una X. Las que votaban con X es como que sí, me parece que esa es importante para la PMO. Segundo paso, no está en una metodología, marque con doble X las cinco más importantes. Es que llegaba al mismo resultado, pero ahora sí te dice el ejercicio de que sí te las leíste y si a conciencia me estás diciendo estas cinco. Con eso lo hicimos después de varios clientes, entonces se darán cuenta pues que esto va evolucionando y creciendo. Después, otras dos casillitas más adelante, resulta que viene el dilema. Me las marcaste porque son importantes, pero considero que debo mejorar, o me las marcaste que son importantes, pero esas están perfectas. Entonces, si están perfectas, entonces, bueno, me las marcaste son perfectas y yo no tengo que trabajar. Entonces ahí otro campo más donde qué tan satisfecho estoy con ese servicio hoy. ¿Qué pasa? Si me decía muy alto, entonces ya yo, claro, listo, este servicio lo tiene la PMO, lo considero importante, pero está como tiene que estar, ya. Si está medio bajo, muy bajo, entonces, bueno, esto tenemos que mejorar. Simplemente son tips y herramientas. Les digo, eso solamente le da el expertise de haber trabajado con esto. Y Andrés, antes de que pases a Señor, la 4, no, quería compartirles a todos la primera experiencia que tuve cuando hice el ejercicio hace buenos años. Uno armaba grupos. Entonces decía, bueno, grupo de la PMO, grupo de directivos, grupos de gerentes de proyectos, grupo tal cosa. Y a cada grupo le daba un peso. Es decir, la gente votaba y dependiendo del peso que le da el grupo, pues obviamente el algoritmo escogía las que sí iban a ganar o no. El primer ejercicio que yo hice, cometí el error de darle mayor peso a la oficina de proyectos. Luego, cuando salió la mezcla y todo el cuento, lo que nos llamó la sorpresa es que la PMO, en sus servicios que se iban a montar, salieron los que la PMO quería que fuera para ellos, porque había hecho la ponderación mala. Luego ahí aprendí que no, había que sopesar muy bien cuánto peso para directivos, cuánto para gerentes, cuánto para PMOs. Pero bueno, son aprendizajes y yo creo que, que esta herramienta es muy, como tú dices, son herramientas muy sencillas, muy básicas que hemos acomodado al modelo SPMO, PMO-BR y que obviamente están como alineadas al modelo del nuevo marco que trae ahora el PMI, PMO. Dale, Andrés. Juan, muy, 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 muy importante lo que me dices y voy a mostrarlo aquí más modo herramienta para que se entienda lo que tú Exacto, dijiste. exacto, exacto. Esta herramienta no es muy estéticamente muy agradable. ¿Por qué? Porque es que esa la llena el consultor, entonces no va de cara al cliente y no necesito que sea tan bonita. Pero básicamente lo que uno hace es definir los grupos de interés, como mencionabas, Juan, la escala de relevancia, por ejemplo, aquí 5 veces piensa lo que la alta dirección quiere, 2 puntos pesa los líderes de proyectos y pues la escala de relevancia de todos los grupos debe sumar el 100%. Aquí nosotros calculamos la escala de relevancia. Con la escala de la relevancia me lleva aquí y me dice, bueno, si estos son los interesados, entonces, ¿qué beneficios votaron? Entonces, esos que mostraba hace un momento con amarillito, entonces aquí aparecen los posibles 30 beneficios, se seleccionaban. Después de seleccionarse y decir, bueno, cada uno de los interesados tiene 5 beneficios en este orden, es importante el orden. Luego me dice, bueno, entonces resulta que van a priorizarse o van a hacer una relevancia algunas funciones. O sea, ¿qué quiere decir? Los servicios que son, aquí hay que recordar un poquito o contarles a los que no han manejado el Value Ring, son 30 beneficios. Según lo que escoja, me dice, usted tiene que desarrollar estos 26 servicios o funciones o outcomes, como mencionan ahorita el 2025. Entonces ya los 26 servicios me los da con una escala de relevancia, o sea, esto es el top del 1 hasta el último servicio que hay que hacer para tener a todo el mundo contento.
claramente los pesos que se dieron hace que los primeros sean los de mayor valor. Uno los escoge, los selecciona, porque uno puede decir, ve, sí, lo seleccionó la gente, pero a mí como consultor, yo sé que este servicio no debería desarrollarse o no todavía. Por alguna razón le cambio el valor. Finalmente me arroja un gráfico donde me dice, listo, de acuerdo a lo que usted escogió y de acuerdo a la ventana de tiempo, desde que les mencionaba que 6 meses, un año, o sea, yo no puedo partir de no tener ningún servicio a tener los 30 o 26, los que sea, no. Yo escojo un top, por ahí 5 fue la medida que nos dio más aceptada. En algunos pocos casos hicimos hasta 8 servicios. ¿Qué es importante acá? Que este gráfico te dice los servicios que se van a desarrollar. Profundizo aquí un poquito y los que quieran profundizar, el video que Juan mencionaba hace un momento. Pero los servicios, algunos tienen una percepción a corto plazo, es decir, temas como, por ejemplo, herramientas o temas como, por ejemplo, tableros de control, pues pasar a hacer las presentaciones en PowerPoint, a tener tu dispositivo donde por Power BI puedes ver los gráficos, eso tiene una percepción a corto plazo súper alta. Tener una metodología donde tengo un orden, una estructura y demás, pues no lo voy a percibir con tanta facilidad en el tiempo. Lo que te dice este gráfico es, te aconsejo que lo que se perciba, las funciones que vas a hacer para mostrar victorias tempranas, lo que se perciba en un corto y mediano plazo, sea más o menos el 50% de la ventana de lo que vayas a desarrollar. O sea, si yo me voy a tomar 6 meses a trabajar en mi PMO y quiero que mis clientes vean que yo mejoré, lo mejor que puedo hacer es esos servicios que voy a desarrollar tengan una posibilidad de evidenciar sus resultados en corto y mediano plazo, en su mayoría o en su 50%. Entonces, este grafiquito estos elementos es otra herramienta. Bueno, esta no la mostré, pero simplemente para efectos de que es una base de datos, aquí están los 42 prácticas y esto simplemente uno va avanzando mientras hace el taller. Mostré modo lámina, pero quería mostrárselos también modo base de datos. Me faltan dos herramientas. Una, bueno, la herramienta que ya les mostré sobre el gráfico para saber cómo desarrollo. Y finalmente, una herramienta que estamos madurando. eh, Nosotros, particularmente aquí la tenemos en la intranet de nuestra organización. Y es que mediante gestión del conocimiento, esto tiene muchas funcionalidades, pero me voy a concentrar en la asociada aquí al tema de, de diseño de oficinas de proyectos que estamos mencionando. Entonces, aquí importante que nos hemos dado cuenta, Juan, que el assessment se realiza, el diseño, todo este mapa de ruta, todos estos elementos se hacen, se presentan y la gente dice espectacular. Inclusive hace unas horas estábamos en un cliente que le hicimos este ejercicio en el 2023 y nos decía, no sé si gratamente o para sorpresa, nos decía, vean, la foto que nos tomó en mediados del 2023 es la misma de hoy. Pues hemos hecho cosas, pero la realidad de hace año y medio es la misma de hoy. ¿Qué pasó? Por diferentes razones que no vamos a cuestionar a nuestros clientes, no se ejecutó lo que nosotros les ofrecimos. Y ese es el común de muchos clientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los clientes nos dicen, nos pasa esto, esto y aquello. Pasa el tiempo y nos sigue pasando lo mismo y nos sigue pasando lo mismo. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo ayudamos al cliente a que salga de esa inercia de tomar ese primer impulso, pagar, costear, sea con terceros, sea internamente, un ejercicio como estos, para dejarlo quieto en stand-by? Dijimos, apoyémonos en la gestión del conocimiento y las lecciones aprendidas. Y mediante las lecciones aprendidas, ¿qué estamos haciendo? O mediante la gestión del conocimiento. Esos hallazgos que encontramos en este ejercicio los plasmamos en lecciones aprendidas. O sea, un consultor o la persona de la PMO que está haciendo el ejercicio dice, nos está pasando esta situación y tomamos esta acción y tenemos una lección. La publicamos en nuestro tablero, si lo queremos llamar así, y la gente de la organización puede decir claramente, esta lección que me estás diciendo, esto que me encontraste en este assessment, para mí esto es súper útil, súper aplicable, esto que encontraste 5 estrellas.
y es claro, 5 estrellas, puede ser que me diga, "Ay, no te entendí muy bien, 3 estrellas, entonces hay que clarificar. Y adicionalmente te hago un comentario, si yo viví lo mismo, estoy viviendo lo mismo, X, Y, Z. Esto después se va a convertir en una ayuda porque si estoy en una compañía que no da el paso, no da el tema para, digamos que, implementarlo, yo le digo al gerente, venga, pero tenemos estas lecciones por esta categoría, nos ha pasado estas situaciones, mire que, voy a decir, si esto se abre a la corporación y el 80% de las personas dice que sufre con esa lección. Eso es un impulso más para que la gente diga, bueno, no, sí, 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 no, ya tienes razón. Nos ha pasado siempre. El 80% de la gente dice que está viviendo esa dolencia o necesita una mejora para esa lección. eh, Hagámoslo, trabajémoslo. Entonces aquí también, con eso termino las cuñas de las herramientas, eh, que ya como último punto les cuento cómo les podríamos facilitar o ayudar para que ustedes tengan o apliquen estos elementos en su compañía totalmente gratis. Lo dejo para el final. No sé, Juan, No, si hay otra pues, pregunta para no, no, ya Andrés, tratar estamos de... terminando, realmente no, súper claro todo. Solo anotar que esto último que estás mostrando hace referencia a algo que el PMI viene enfatizando hace mucho rato, que es todo el tema de la gestión del conocimiento, el knowledge management, y al tema que realmente de pronto no le estamos prestando tanta atención. Veo que este componente tiene, lo que estaba mostrando, tiene un componente de inteligencia artificial, lo cual es bien interesante también. Y contame, pues, hombre, cuál es el detalle para la comunidad. Listo, Juan. Entonces ya cerrando y contando cuál es la propuesta. Digamos que nosotros nos gusta que las conferencias, las charlas, los podcasts, los webinars que hagamos realmente no queden en un tema académico únicamente, sino que realmente sea la práctica. Y lo que queremos ofrecer es, vea, si usted se ve el podcast, además de los links que menciona Juan de Dios, va a haber un link para un tema de una encuesta, donde vamos a capturar cierta información básica y de su realidad, de la oficina en que usted está y de las necesidades que usted tiene. Y esas personas que llenen esa encuesta van a ser candidatos a que les hagamos un acompañamiento totalmente gratuito. ¿En qué consiste ese acompañamiento? Muchas veces encontramos directores que tienen la experiencia pero no han hecho el ejercicio, les da miedo aventurarse a hacer el ejercicio o en su compañía no les creen porque dicen, venga, no, ¿cuántos ejercicios ha hecho? Ninguno, no, entonces yo no le creo. Entonces, venga, nosotros, sistemas expertos, usted nos dice, ayúdeme con un acompañamiento. Este ejercicio se hace con un número y hay una receta, digamos que dependiendo de la compañía, de dónde está la PMO, se hace con un número de personas. Nosotros vamos a hacerlo con un número más corto, un muestreo. Ese muestreo nos le permitirá darse cuenta qué tiene la PMO y le servirá como base. O sea que ese muestreo usted lo tome para decir, yo lo extrapolo o yo lo tomo, o chévere esto que encontré. O le sirva a usted, chévere esas herramientas que utilizaron, chévere eso que hicieron, yo ya me aventuro a hacerlo. O venga, sistemas expertos, ayúdenos a terminar de hacer el ejercicio completo. Digamos que como quieran, pero de todas maneras ese producto que se entrega es un producto útil. Eso, ¿y qué tiene que hacer? Diligenciar una encuesta y manifestar pues el interés en tener este beneficio. Ese es la primera elemento que les queríamos decir. En caso de tomar el ejercicio, pues les contaremos y les profundizaremos un poco más para que usted conozca cómo llevar a cabo el ejercicio en su compañía. Y mm, estas herramientas también podríamos, ya obviamente entrando en detalle, cuáles le sirven, cuáles no, de qué manera podemos eh, ponerlas a su funcionalidad, a su disposición. Y son herramientas muy importantes como por ejemplo la gestión del conocimiento que mencionamos hace un momento, que le va a ayudar a impulsar para esos casos en que los hallazgos estén, pero no hemos encontrado la forma de activar a los altos directivos a ejecutarlos. Esa herramienta
también puede estar a su disposición, eh, y todos los elementos gratis bajo unos temas que realmente sí manifiestan el interés y realmente creen que puede ser de impacto porque digamos que la contraprestación o lo que nosotros buscamos es mm, tener información de cómo esto ayuda a las organizaciones, que nos den la información, el feedback de las herramientas, que nos dé feedback del proceso, que nos permita a nosotros crecer como compañía y les ayude a ustedes también. Entonces, realmente eso es lo que queríamos contarles, esas herramientas, y me olvidé la pregunta que me hiciste, Juan, te profundizo. ¿Cuál es la cereza del pastel de esto que no la mencioné y es muy importante? Y es decir, yo ya tengo lo que me pasa en la compañía. Lo tengo corroborado porque tiene una cantidad de votaciones alta. Tengo unas votaciones donde la gente, unos comentarios donde la gente me cuenta su caso particular que vivió. Hay una parte de inteligencia artificial donde me dice, venga, basado en dónde se le presentó el problema, la cultura, los comentarios y demás, yo le voy a sugerir un plan de mejora. Claro, esa es una sugerencia y un punto base, pero volvemos al tema, lo que queremos salir es de la inercia. Entonces, a veces no se me ocurre qué hacer, cómo hacer. No, la IA me dice, este va a ser su plan de mejora, partimos de ahí, pueda que el plan no sea para aplicarlo de principio a fin tal cual, pero te va a dar una base para poder hacerlo. Y eso realmente es lo que buscamos, que las PMOs crezcan y mejoren en Antioquia, en Colombia y alrededor del mundo. Entonces, venga, Andrés, porque tú y yo habíamos hablado del tema, pero no habíamos hablado de esta última parte. Entonces, yo resumo a ver de lo que estamos conversando. Uno, con base en un cuestionario que vamos a dejar, que es una información básica de la compañía, las personas se hacen, digamos, entre comillas, candidatos a que se les haga un diagnóstico usando esa metodología para la PMO. ¿Estamos de acuerdo? Primera Sí, parte. no Muy sé, es bien. Ben Light. Y segunda, es sí, una assessment line. Y segunda parte, si se considera que le sirve, está también el montaje de un piloto, entre comillas, solamente el sistema de lecciones aprendidas, lo cual puede ser si tiene PMO o inclusive si no tiene PMO, pero si tiene proyectos. Sí, de acuerdo, Juan. Entonces está una primera parte que es un assessment light. Light consiste en que son unos dominios limitados bajo un público limitado, pero es un producto que le va a servir, Sí. número uno. Y Tal número como lo dos, mostras, tal como lo mostramos, tal pues como, sí, tal como mostramos. sí. Y número dos, un uso de una herramienta que le pueda ayudar a salir de la inercia y poderlo aplicar. Entonces, Perfecto. No, excelente. el primer paso es diligenciar la encuesta y de los encuestados de los que se vean este podcast, vamos a escoger esos candidatos y los buscaremos, les haremos unas preguntas para mirar la pertinencia y ya escogeremos y miremos a quién le haremos ese acompañamiento, sea Súper. únicamente el assessment y herramienta o solamente herramienta. Podría ser cualquiera de las tres opciones si aplica y si nos da la posibilidad, porque eso es tipo promoción hasta que las existencias se agoten, es obviamente pues las personas que sean más ágiles y se vean este podcast y nos manifiesten el interés, pues entre los primeros candidatos estará esta gran oferta. Listo. Bueno, muy bien. Andrés, muchas gracias. 58, 59 minutos. Perfecto. De tiempo. Ya quedamos atentos a las preguntas que también nos hagan por el canal, por YouTube, por los diferentes canales, para atenderles ya con las respuestas. Y listo, Andrés, no. Muchas gracias, hombre. Muy interesante el tema. ¿Listo? Gracias a ti, Juan. Listo. Saludos.